Un avión cae en picada desde el cielo. Un speedrunner salta inexplicablemente a una plataforma superior. ¿Qué diablos? ¿Qué? Y se incrementa el recuento en una elección. Todo por el mismo fenómeno invisible que afecta al universo. El 18 de mayo de 2003 hubo elecciones en Bélgica. Muchas regiones votaron a través de computadoras, algo que los belgas habían estado experimentando por más de una década. El sistema tenía una copia de respaldo. Cada votante debía insertar una tarjeta magnética en la máquina y hacer una selección en la pantalla. Su voto era guardado en la computadora y en la tarjeta magnética que luego ponían en una caja para mayor transparencia. Esa noche, mientras se escrutaban los votos, uno de los oficiales electorales detectó un problema en los resultados de Schaerbeek, un municipio del centro de Bruselas. Maria Van de Vogel, una candidata poco conocida con un partido propio, recibió más votos que los matemáticamente posibles. Lo supieron por la forma en la que el sistema preferencial de votación funciona. Así que tomaron las tarjetas magnéticas y comenzaron a hacer un recuento. Una a una insertaron las tarjetas en las máquinas nuevamente y luego de muchas horas completaron el recuento. El total de votos para cada candidato era exactamente el mismo que antes, excepto el de Maria Van de Vogel. En su caso, el total de votos en el recuento era menor que el anterior por 4.096 votos. ¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo fue que su conteo original había sido incrementado en más de 4.000 votos? Convocaron a expertos en informática para estudiar minuciosamente el software. Exploraron su código y no encontraron ninguna falla. Tomaron la computadora que había cometido el error inicial en la votación y testearon el hardware una y otra vez, pero no pudieron replicar el error. Todo lo relativo al hardware parecía funcionar perfectamente. Y esto dejaba solo una explicación posible, que es verdaderamente extraña. La pista se halla en el número excesivo de votos que recibió María, 4.096. Las computadoras funcionan con un sistema binario, filas de ceros y unos, cada uno correspondiendo a una potencia de 2. En algún lugar de la computadora que contaba los votos, había una fila de casilleros o bits representando la cantidad de votos de María. Comenzó el día con todos en 0 y con cada voto aumentaría en 1. Físicamente, esto se hace encendiendo un transistor para cada uno y apagándolo para los ceros. Lo llamativo del número 4096 es que es exactamente una potencia de 2, 2 elevado a 12. Ese es el casillero o bit número 13. Para que María reciba 4096 votos de más, solo una cosa debía suceder. El bit número 13 debía cambiar de un 0 a un 1. Pero, ¿por qué sucedería esto? Las computadoras funcionan precisamente porque los bits no cambian excepto que sí lo queramos, ¿no es así? Examinando el problema, los investigadores belgas hallaron reportes sobre situaciones similares de compañías de computación desde la década de 1970. En 1978, Intel reportó errores extraños en su memoria RAM dinámica de 16 kilobits, o DRAM. Algunos unos se convertían espontáneamente en ceros sin causa aparente. El problema resultó ser el empaque cerámico en el que estaba el chip. La demanda de empaques para semiconductores se disparó en la década del 70 y se construyó una nueva planta en Green River, Colorado. Desafortunadamente, se construyó río abajo de una antigua fábrica de uranio. Átomos radiactivos se trasladaron al río y luego al empaque cerámico de los microchips de Intel. Los científicos que investigaban el problema hallaron que las cantidades de uranio y torio en la cerámica eran suficientes para causar problemas. En sus DRAM, la memoria se almacenaba mediante la presencia o ausencia de electrones en un espacio semiconductor. Las partículas alfa emitidas por el uranio y el torio tenían la energía y los iones suficientes para crear pares de electrones en el silicio. Si una partícula alfa es impactada en el lugar justo, puede crear una gran cantidad de portadores de cargas libres, causando que se acumulen electrones en ese espacio, cambiando el 1 a un 0. Esto se conoce como una alteración de evento único, que es un tipo de error débil. Se le llama débil o transitorio porque el dispositivo no está dañado. El bit se ha modificado, pero puedes borrarlo y corregirlo sin problemas. Los investigadores expusieron los chips a emisiones alfa con diferentes niveles de actividad, y predeciblemente hallaron que el número de bits que cambiaron se relacionaba directamente con el número de partículas alfa.
Este problema fue identificado en la década de 1970 porque los componentes de los chips habían sido miniaturizados a tal punto que una partícula alfa podía producir la carga suficiente para cambiar un bit. Inmediatamente estos hallazgos atrajeron mucha atención. Antes de la publicación del artículo circuló ampliamente en la industria. Y como resultado, los fabricantes de chips se volvieron más cuidadosos a la hora de evitar el uso de materiales radiactivos en la producción de microchips. Por lo tanto, el cambio en el bit que le dio a María 4096 votos de más no fue causado por radiactividad natural en la computadora. Entonces, ¿de dónde vino? Luego de que Henry Becquerel descubriera la radioactividad con uranio en 1896, los científicos buscaron una manera de medirla. ¿Cuán radiactivos eran diferentes materiales? Y una forma de hacerlo es con un electrómetro de láminas de oro. Cuando se carga, la lámina de oro es repelida y puedes calcular la cantidad de carga por el ángulo de la lámina. Si ingresa radiación ionizadora a la cámara, separa los electrones de las moléculas de aire, creando cargas positivas y negativas. Las cargas opuestas son atraídas hacia la lámina, descargándola con el tiempo. Mientras más alto el nivel de radiación ionizadora, más rápido se descarga el dispositivo. En 1910, Theodore Wolff llevó su electrómetro a la cima de la Torre Eiffel. Como se había encontrado radioactividad en las rocas y el suelo terrestre, él esperaba que a 300 metros de altura la radiación fuese solo un pequeño porcentaje de la radiación del suelo. Sin embargo, solo halló una pequeña reducción. En 1911, el físico austríaco Victor Hess llevó este experimento aún más lejos, literalmente. Cargó electroscopios en un globo aerostático. En sus primeros 2 vuelos notó lo mismo que Wolff. Hasta una altura de 1100 metros, ninguno de los 2 viajes reveló cambios fundamentales en la radiación en comparación con los valores en el suelo. Pero al año siguiente, condujo 7 vuelos en globos aerostáticos hasta una altura de 5200 metros. Y aquí descubrió algo notable. A pesar de haber una caída inicial en la radiación en los primeros cientos de metros, a más de 1 kilómetro aproximadamente comenzaba a aumentar a la par que la altura. A su altitud máxima, el nivel de radiación era varias veces mayor que en el suelo. La radiación no parecía venir de la Tierra, sino del cielo. Hess programó uno de sus vuelos en globo durante un eclipse solar y mientras la luna pasaba frente al sol, observó cuidadosamente sus instrumentos. Pero las lecturas no variaron. Incluso con una mitad del sol cubierta, el nivel de radiación fue el mismo. Al no verse ninguna influencia del eclipse solar sobre la radiación penetrante, concluimos que, incluso si una parte de la radiación es de origen cósmico, difícilmente sea emitida por el Sol. Victor Hess había descubierto los rayos cósmicos, radiación de alta energía proveniente del espacio. Pero, ¿qué eran estos rayos exactamente? ¿Y de dónde venían? Hoy sabemos que no son rayos electromagnéticos, como muchos sospechaban, sino partículas. Alrededor del 90% son protones, 9% son núcleos de helio y 1% son núcleos más pesados. Algunos de ellos provienen del Sol, pero comparativamente tienen baja energía. Los rayos cósmicos de alta energía que se mueven muy cerca de la velocidad de la luz provienen de estrellas supernovas que explotaron, en nuestra propia galaxia y en otras. Y se cree que las partículas con mayor energía provienen de agujeros negros, incluyendo los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Pero es muy difícil determinar exactamente de dónde vienen los rayos cósmicos porque, como partículas cargadas, sus caminos son desviados por campos magnéticos en el espacio, así que pueden deambular por el universo por miles de millones de años. Un rayo cósmico detectado el 1 de octubre de 1991 tenía una energía de 51 joules. Eso es una sola partícula subatómica con la energía de una bola de béisbol que viaja a 100 km por hora. Por razones obvias, fue llamada la partícula «Oh Dios mío». Pero los rayos cósmicos primarios como estos no llegan a la superficie de la Tierra. En cambio, colisionan con moléculas de aire alrededor de 25 kilómetros sobre el suelo y crean nuevas partículas como piones. Estas colisionan y decaen hacia otras partículas como neutrones, protones, muones, electrones, positrones y fotones. Y luego estas colisionan con otras moléculas de aire en una gran cascada. Así que de un solo rayo cósmico primario, viene una lluvia de partículas que cae hacia la Tierra.
Es una de estas partículas la que los investigadores sospechan que impactó a un transistor de aquella computadora en Bélgica, modificando el 13º bit de un 0 a un 1 y dándole a María 4096 votos de más. Pero, ¿cuán frecuentemente pasan cosas como esta? En 1911, Charles Wilson hizo posible ver los rayos cósmicos a nuestro alrededor cuando perfeccionó su cámara de niebla, que es un contenedor con vapor de alcohol o de agua supersaturado. Cuando un rayo cósmico pasa a través de la cámara, ioniza el gas, causando que el vapor se condense en pequeñas gotas en los iones, revelando el camino de la partícula. Partículas alfa y núcleos de helio dejan recorridos pequeños y anchos, mientras que las partículas beta, los electrones, dejan líneas largas y finas. En 1932, Carl Anderson identificó un recorrido que parecía haber sido hecho por un electrón, pero en el campo magnético aplicado se curvaba en la dirección incorrecta, lo que implicaba que tenía una carga positiva. Anderson había encontrado el antielectrón o positrón. Fue el primer avistamiento confirmado de antimateria. 4 años después, nuevamente usando una cámara de niebla, descubrió el muón, también en rayos cósmicos. Por su descubrimiento del positrón, a Anderson le otorgaron el Premio Nobel en Física en 1936. Compartió su premio con Victor Hess, el hombre que había descubierto los rayos cósmicos en primer lugar. Estas partículas invisibles que afectan nuestras vidas en formas que la mayoría desconocemos. Esto es posiblemente lo más extraño jamás sucedido en un videojuego. En 2013, el usuario Dota-T-Bag estaba jugando al Super Mario 64 en su consola. En el nivel TikTok Clock, Mario inesperadamente salta a una plataforma superior. ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Tienes la pared invisible? Por favor, dime que la tienes. No, pero fue lo más loco que he visto. El movimiento se salta unos segundos y parece un nuevo glitch descubierto en el juego que podría darle a sus jugadores una ventaja. El usuario PenandCook12 ofreció una recompensa de $1000 para quien pudiera replicar aquel salto. Pero hasta hoy, luego de 6 años, nadie lo ha logrado. La mejor explicación que ha surgido es que un rayo cósmico causó el glitch. Se ha demostrado que tan solo cambiando un bit en la coordinación del salto de Mario podría haber causado el efecto. En el nivel principal los bits eran 110000101, pero si cambias el último 1 a un 0, cambia su posición vertical. Y así, por casualidad, esta nueva altura coincide con el piso superior. PenandCook12 escribió instrucciones para manualmente cambiar ese bit en el momento justo y pudo lograr el mismo extraño salto. Este es un cambio de bit particularmente visible, pero la realidad es que los rayos cósmicos lo desencadenan todo el tiempo. Estos cambios pueden alterar la función de los dispositivos y lo llamamos interrupción de funciones de evento único. El proceso entero puede cambiar, así que cuando tienes una pantalla azul de la muerte, puede ser producto de un neutrón o algo así. ¿Las pantallas azules pueden ser causadas por un rayo cósmico? Absolutamente. Actualmente hay varias maneras en las que los chips de computadora se fabrican resistentes a estos cambios de bits, como el código de corrección de errores o la memoria SC, pero no puede prevenir totalmente que sucedan. En 1996, IBM estimó que por cada 256 megabytes de RAM ocurre un cambio de bit por mes. Y los culpables principales parecen ser los neutrones creados en las lluvias de partículas de los rayos cósmicos. Desde 2009, Toyota retiró del mercado miles de vehículos debido a un problema de aceleración no intencional. Conducíamos por el carril rápido a alrededor de 110 y él me dijo que el auto seguía acelerando y que no podía detenerlo. Muchos especularon con que la causa fue un rayo cósmico que indujo cambios de bits en el control electrónico del sistema. Tanto fue así que convocaron a la NASA a la investigación. Pero resulta que los rayos probablemente no habían sido la causa. La NASA identificó como problemas principales a los pedales de aceleración que se traban, tapetes mal ajustados y, más comúnmente, a los conductores que presionan el acelerador creyendo que es el freno. Pero los rayos cósmicos han causado problemas en supercomputadoras, especialmente las ubicadas a mucha altura. El Laboratorio Nacional Los Álamos, ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar, lidia constantemente con fallos en sus supercomputadoras inducidos por neutrones. Así que su software guarda automáticamente con frecuencia y se han instalado detectores de neutrones. Incluso a mayor altura, como en un avión a altitud de crucero, puedes ver la radiación de los rayos cósmicos aumentar en un contador de Geiger. Son 0.5 microsieverts por hora a 5.500 metros, hasta 1 microsievert por hora a 7.000 metros.
más de 2 microsieverts por hora a 10.000 metros y más de 3 microsieverts por hora a mayor altura y hacia los polos. A altitud de crucero, esto aumenta las posibilidades de una alteración de evento único entre 10 y 30 veces. Esto no es crítico si sucede en tu computadora, pero ¿qué sucede si pasa en la computadora del avión? El 7 de octubre de 2008, un Airbus A330 volaba desde Singapur a Perth. A las 3 horas de vuelo, el avión repentinamente descendió en picada, cayendo 200 metros en 20 segundos. Dentro del avión, todos experimentaron 0.8 G negativo de aceleración. Te sentirías como si el avión se hubiese invertido. La fuerza G fue suficiente, incluso con nuestro arnés de 3 puntos, para levantarnos a los dos del asiento y empujarnos hacia adelante. Minutos después, el avión cayó otros 120 metros. 119 de las personas a bordo resultaron heridas, muchas por golpear sus cabezas contra el techo. Por eso, los pilotos decidieron hacer un aterrizaje de emergencia en Learmonth. En la investigación que se realizó, la falla pareció haber ocurrido en la Unidad de Referencia Inercial de Información Aérea, abreviada como ADIRU. Esta computadora provee información crítica como velocidad del aire, ángulo de ataque y altitud. La forma de proporcionar estos tipos de información es en una cifra binaria de 32 bits. Los primeros 8 bits identifican el tipo de información y los bits del 11 al 29 codifican la información real. Lo que parece haber sucedido es que un cambio de bit en los primeros 8 bits hizo que la información sobre la altitud sea identificada como ángulo de ataque. Dentro de la cabina sonaron las alarmas de exceso de velocidad y de tensión en simultáneo, algo que debería ser imposible. El avión se zambulló bruscamente para corregir lo que creyó que era una detención, lanzando a los pasajeros y a la tripulación hacia el techo. Los investigadores buscaron errores en el software, corrupción del software, una falla del hardware, factores físicos ambientales e interferencia electromagnética. Pero cada una de estas posibilidades fue declarada improbable según múltiples fuentes de evidencia. El otro potencial evento desencadenante fue una alteración de evento único, consecuencia de una partícula atmosférica de alta energía impactando contra uno de los circuitos integrados al módulo computacional. Uno de los desafíos con estos eventos únicos es que son errores débiles y no dejan evidencia. Pero curiosamente, el Airbus A330 fue construido en 1992, cuando no había regulaciones específicas o requerimientos de construcción para que los sistemas aéreos sean resilientes a esta serie de eventos. Con este transbordador espacial, la redundancia estaba construida desde el principio. Para la navegación y el control había 4 computadoras simultáneamente usando softwares idénticos. Si una computadora tenía un error débil, las otras 3 lo anularían. Y con esta configuración podían rastrear la frecuencia de estos cambios de bits. En una misión de 5 días, la STS-48, hubo 161 cambios distintos. Pero sobre la atmósfera, los rayos cósmicos tienen tanta energía que hasta a veces puedes verlos. A veces mientras tienes los ojos cerrados y aún no estás dormido, si esperas un poco, ocasionalmente ves un destello de luz. Y creemos que son partículas pesadas o ráfagas individuales de energía viniendo de la radiación que están viajando a través de tu ojo o a través del nervio óptico. Y la forma en la que tu cuerpo registra esta radiación que lo atraviesa es tan increíble que te muestra un pequeño destello en tu ojo para recordarte que estás sujeto a la radiación no solo de nuestro Sol, sino de todas las estrellas del universo que emiten radiación hacia ti. Me imagino a los primeros astronautas que quizás cerraban sus ojos y veían esa radiación y pensaban, no le diré a nadie de esto porque nadie me lo ha comentado. Me imagino a los 2 primeros diciendo, a veces veo destellos de luz, ¿tú ves destellos? Y luego lo entendieron, no, todos los vemos, entonces está bien. Para misiones a otros planetas, proteger los dispositivos electrónicos es fundamental. Si tan solo un bit de información controla una función crítica de tu nave, como por ejemplo la propulsión, y ese bit cambia de un 1 a un 0 de encendido a apagado o viceversa, puedes perder la misión. Por eso la computadora en el Perseverance Rover, que ha aterrizado en Marte, tiene 20 años. Es una PowerPC lanzada en 2001 con tan solo 256 MB de RAM y 2 GB de memoria flash.
pero tiene resistencia a la radiación, lo que implica que su diseño, sus materiales, circuitos y software fueron construidos para resistir 40 veces la radiación que resiste una computadora común. Ha sido usada en más de una docena de misiones al espacio desde el año 2005. De hecho, cuando comenzamos a probar la PowerPC hace muchos años, lo que hicimos fue colocar un procesador de sistema operativo bajo un rayo de partículas que generábamos en el planeta y veíamos si aparecía la pantalla azul de la muerte. Puedes deducir qué es lo que está funcionando mal e intentar corregirlo para no llegar a esas pantallas azules, porque si la nave entra en ese modo es básicamente irrecuperable. Cuando el Voyager 1 abandonaba el sistema solar, una de las formas de saberlo fue que hubo un aumento en el flujo de rayos cósmicos que experimentaba. A pesar de que en la Tierra las partículas que provienen del Sol y del viento solar son fuentes de radiación, estas mismas partículas también mantienen una burbuja protectora, la heliosfera. Ayuda a desviar y ralentizar los rayos cósmicos del espacio interestelar, protegiendo al sistema solar de la radiación. Pero el Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años. Así que esta protección fluctúa. El flujo de rayos cósmicos en la Tierra es mucho más bajo cuando el Sol está activo que cuando no lo está. En la historia de nuestro planeta, los rayos cósmicos pueden haber cumplido un rol aún más grande, cambiando bits, no solo en lo electrónico, sino en el código genético de los organismos, aportando algo de variación con la que actúa la selección natural. Maria Van de Vogel es ahora parte de la Cámara de Representantes de Bélgica, y fue elegida por la gente y no por una partícula. Pero su historia es un recordatorio de las millones y millones de partículas recorriendo el universo por miles de millones de años, una de las cuales podría, en cualquier momento, cambiar tu vida al pasar por un pequeño transistor y